En una madrugada calurosa en el centro de México, el aire se sentía denso y asfixiante, haciendo difícil respirar. Estaba acostada en la cama, buscando alivio en medio del bochorno, mientras escuchaba el lejano canto de los grillos en la oscuridad. No podía conciliar el sueño. Entre el cansancio del trabajo en el hospital y los recuerdos de mi madre, ausente desde hace 5 años, mi mente era un torbellino de pensamientos. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo roto por la tenue luz de la luna que se colaba por las delicadas cortinas. De repente, un ruido inesperado interrumpió mis pensamientos, golpes suaves en la puerta de mi habitación. «¿Ya estás despierta, hija?». La voz de mi padre resonó en mi habitación. Aunque era Ricardo, su tono era distinto, cargado de algo más que simples palabras. Una ligera sospecha, un atisbo de temor. Me senté en la cama y suspiré antes de responder. «Sí, papá». Al abrir la puerta, me pidió ayuda en su habitación sin mirarme directamente. Era difícil descifrar su rostro, donde se mezclaban la ansiedad y la prisa. Sin hacer preguntas, me levanté y lo seguí. Noté que avanzaba con pasos pesados, como si cada uno fuera un esfuerzo adicional. Al entrar en la habitación, vi una maleta vieja abierta en la cama, con documentos y fotos esparcidos por encima. Le pregunté con gesto de preocupación. «¿Qué es todo esto?». Antes de responder, mi padre respiró profundamente y dijo: «Es un asunto complicado». La puerta se cerró de golpe a nuestras espaldas, dejándonos a solas en la penumbra. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Sabía que esa noche sería diferente a las demás. Durante mucho tiempo, mi vida había sido monótona. A los 24 años, mi rutina consistía en trabajar en el hospital local, cuidar a los pacientes y velar por mi padre después de la muerte de mi madre. No tenía tiempo para ilusiones ni relaciones personales. Mi padre siempre fue reservado, hablando poco y mostrando aún menos afecto. Había aprendido a vivir con la falta de palabras, con esa distancia insuperable entre nosotros. Sin embargo, en los últimos meses, noté un cambio en su comportamiento. Me miraba más a menudo, como si tuviera algo en mente pero no se atrevía a decirlo. Durante el desayuno, una vez me hizo sentir incómoda al decir: «Tienes el mismo cabello que tu madre». No era tanto lo que dijo, sino la manera en que lo expresó, con una mirada intensa que me hizo sentir escalofríos. Me costaba trabajo entender lo que significaba. En ese momento, al ver la maleta llena de enigmas, me di cuenta de que algo más estaba en juego. Esa noche, mi papá decidió confiarme algo que guardaba desde hacía mucho tiempo. Con mano temblorosa, tomó una de las fotografías. Le pregunté quién era el hombre que aparecía junto a mi mamá en la imagen. Mi viejo respiró hondo, como si le costara trabajo encontrar las palabras adecuadas. «¿Hay alguien más en mi historia pasada? ¿Hay alguna persona de la que no me hayas hablado antes?». Su voz temblaba. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi vulnerable. Me puse a revisar los documentos de la maleta. Eran cartas antiguas, algunas fechadas mucho antes de mi nacimiento. En esas historias se hablaba de amor, misterios y decisiones difíciles. Sentí un peso en el pecho. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?». Después de un breve momento de reflexión, cerró los ojos y me miró fijamente. «Es importante que entiendas algo sobre mí». Se acercó más de lo necesario y puso una mano en mi hombro. Un escalofrío inesperado me recorrió, como si hubiera algo más profundo en su expresión. En ese instante, algo cambió. Nuestra relación, distante y paternal durante todos estos años, empezó a cambiar. Algo no cuadraba esa noche, como si una verdad oculta estuviera a punto de salir a la luz. Los días que siguieron fueron extraños. Esa noche en su habitación, las cartas y las miradas no dejaban de rondar en mi cabeza. Mi papá lucía diferente también. Sus ojos estaban fijos en mí con frecuencia. A veces, cuando estábamos juntos, la distancia entre nosotros desaparecía, mientras una sombra del pasado se cernía sobre ambos. Mientras preparábamos la cena una noche, nuestros dedos se encontraron al agarrar el mismo plato por accidente. Ambos nos alejamos de golpe, como si nos hubiéramos quemado. Sentía como mi corazón se aceleraba. Me desconcertaba por qué esos momentos sin importancia provocaban esas sensaciones en mí. Solo estaba mi papá, ¿verdad? Mientras veíamos la televisión en la sala, repitió un comentario que me dejó sin aliento. «Tienes la misma mirada inquisitiva que tenía tu mamá cuando descubría algo importante».
Sus palabras me ruborizaron. Desvié la mirada, tratando de ignorar la incomodidad en mi estómago. Sabía que algo estaba cambiando en nuestra relación. Si no actuaba pronto, corría el riesgo de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. Las noches en el pequeño pueblo mexicano donde vivíamos solían ser tranquilas. Pero a partir de esa madrugada en la habitación de mi papá, todo tomó una nueva perspectiva para mí. El ambiente se volvía más opresivo. Las paredes lucían más estrechas. Cada movimiento de Ricardo se grababa en mi mente de forma imborrable. Intenté mantener mi rutina en el consultorio médico, enfocándome en mis tareas para no prestar atención a los pensamientos que invadían mi mente. A pesar de la cantidad de pacientes que atendía y del tiempo lejos de casa, al final del día siempre regresaba con esa sensación en el gobiente. La atmósfera cargada entre mi papá y yo era evidente. Nos manteníamos distantes, aunque también había momentos de silencio en los que nos observábamos sin encontrar las palabras adecuadas. Sentía su cercanía de una manera más profunda que nunca. El aroma a madera de su colonia llenaba el aire. Sus manos ásperas por el trabajo en el campo se acercaban demasiado al pasarme un plato o al rozar mi hombro sin querer. Al regresar a casa al final de mi jornada laboral, lo vi en la sala, sentado y sosteniendo una copa de tequila. Nunca lo había visto beber. Al detenerme en la entrada, le pregunté a mi papá, ¿estás bien, papá? Levantó la mirada y me mostró una expresión enigmática. Habló en tono serio. Solo estaba recordando cosas del pasado. Me senté frente a él, sintiendo un nerviosismo inusual. Hice un comentario en voz baja sobre las cartas y las fotos. Intervino para decir que no quería que me formara una mala impresión de él. Hay cosas que nunca supe cómo decirte. Lo observé atentamente, esperando una explicación. Pero él solo suspiró y dio otro trago. Cuando sucedieron esos eventos, eras muy joven. Pensé que era mejor no decir nada. Mi corazón latía con fuerza. ¿A qué te refieres con eso? Ricardo puso el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Hay aspectos de mi pasado que nunca te conté. Miembros de la familia que quizá prefieras no conocer. Un escalofrío recorrió mi piel. Una vocecita interna me decía que sería mejor no seguir preguntando. Pero no pude contenerme. Papá, necesito saber. Cuando nuestros ojos se encontraron, pareció como si el tiempo se detuviera. Su mirada hacia mí era diferente, con una intensidad en sus ojos que me era desconocida. Esa noche, me costaba conciliar el sueño. La presencia de mi papá en la sala, con su semblante serio y sus palabras enigmáticas que no lograba descifrar, me mantenía en constante incertidumbre. Por el intenso calor, me levanté y abrí la ventana. Mientras me apoyaba en el marco, el suave viento de la mañana me rodeaba, intentando despejar mis pensamientos. En ese instante, escuché pasos que se acercaban por detrás. Me di la vuelta y lo vi parado en la entrada de mi cuarto, observándome entre las sombras. No logro dormir, musitó con la voz temblorosa. Yo también estaba desvelado. Sin saber por qué, me quedé quieto, sin apartar la mirada. A la luz de la luna, su rostro, marcado por el tiempo, revelaba un enigma impenetrable en su mirada profunda. El día comenzaba, pero la frase quedó sin terminar. Asentí con calma. Estoy enterado. En ese instante, todo pareció detenerse. Un aire de incertidumbre flotaba en el ambiente, cada palabra cargada de un significado oculto. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él. Mi respiración se agitaba. Una alerta recorría mi cuerpo ante lo que descubría. Elevó su mano como si fuera a tocarme, pero se detuvo antes. Elena dijo con precaución en su voz. Ignoré su advertencia y me acerqué más. El olor a tequila impregnaba su aliento, sintiendo la energía en el ambiente. Mis latidos resonaban con fuerza. Decidió cerrar los ojos brevemente, como en una batalla interna. Al abrirlos de nuevo, supe que algo había cambiado irremediablemente en nuestro interior. Desde entonces, todo fue distinto. Nos movíamos por la casa como extraños con un secreto compartido. Los roces eran casuales pero cargados de significado. Al lavar los platos, nuevamente nuestras manos se encontraron. Esta vez, ninguno se retiró. Él mencionó que algunas verdades son difíciles de aceptar. Yo respondí que estaba lista para conocerlas. A pesar de ello, no hice nada para evitarlo.
En las semanas siguientes, experimenté un torbellino emocional. Aunque tratara de aparentar normalidad, la realidad era otra. Cada vez que nos mirábamos, sentía un estremecimiento. Su presencia era abrumadora, como si el aire se cargara estando cerca de él. Intenté ignorarlo. En vez de enfocarme en mi trabajo en la clínica, me refugiaba en mis pocas amistades. Pero en las noches, mientras el calor me mantenía despierto, mi mente regresaba a él. A sus gestos, a los silencios llenos de intenciones. En esa noche en la que algo se quebró entre nosotros, de forma intangible pero impactante. Sabía que era necesario alejarme. Cada vez que intentaba distanciarme, algo ocurría que me empujaba de vuelta a esa tensión insoportable. Mientras limpiaba la casa, me encontré con una de las viejas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con las manos temblando, me acerqué a cerrar la puerta. Me preocupa nuestro futuro. No puedo seguir así con este peso en mi corazón. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Las palabras resonaban con un profundo sentimiento de desesperanza. ¿Con quién se comunicaba mi papá por escrito? ¿Qué historia se escondía detrás de esas palabras? Tan metida estaba en la lectura que no noté su llegada. ¿A qué te dedicas? Su voz me sorprendió y asustó. Rápidamente volteé, agarrando la carta como si hubiera hecho algo mal. Mientras ordenaba, la encontré. Su expresión se volvió seria. Es mejor que no leas ese material. Papá, ¿puedes contarme la verdadera historia de lo que pasó en el pasado? Hubo un largo silencio antes de que decidiera decir algo. No todo tiene una solución fácil y clara. Al escuchar mi nombre en voz suave y ronca, un escalofrío recorrió mi piel. Intenté evitar su mirada, pero se acercó a mí. A veces es mejor no saber ciertas cosas. Se acercó para quitarme la carta de entre los dedos. Al rozar nuestras manos sin querer, sentí un escalofrío. Él también lo notó. A partir de ese momento, cualquier contacto mínimo era como fuego repentino. Cada palabra no dicha flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Una vez, pensando que estaba dormida, salí al jardín a tomar aire fresco. Apoyándome en la pared, cerré los ojos para ordenar mis pensamientos. Pero no estaba sola. Antes de verlo, sentí su cercanía. Al despertar, vi a Ricardo parado junto a la puerta, mirándome en silencio. Dijo que no podía dormir. Yo también. Su cercanía y el calor de su cuerpo en esa noche templada aceleraron mi corazón. Un susurro escapó de los labios de Elena. No sé quién redujo la distancia, si él o yo. Al sentir su mano en mi rostro, el resto del mundo desapareció. Experimenté una leve fricción, casi imperceptible. Pero sentí como el suelo se movía debajo de mí. Habló en voz baja. Señálame qué pared. No lo hice. Esa noche, la tensión estalló. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas y piel erizada. Sus dedos recorrían los rincones prohibidos en mi piel. Mientras mis labios temblaban al decir palabras que nunca pensé expresar. Cada año era un nuevo misterio compartido entre ambos. Con cada contacto, una marca que se desvanecía. Sabía perfectamente que a partir de ese momento todo cambiaría por completo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. La situación no tenía sentido. Al despertar, su aroma se quedaba impregnado en mi piel, incluso si él no estaba cerca. En el trabajo, me costaba trabajo sacarlo de mi cabeza. En casa, cada roce accidental era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido juntos. Él intentaba actuar normal, pero yo lo conocía a la perfección. Notaba cómo evitaba mi mirada y se ponía nervioso cuando me acercaba. Lo peor de todo era que, aunque sabía que estaba mal, no quería detenerme. Después de la cena, lavaba los trastes y sentía cómo me observaba. Mi vestido dejaba mis hombros al descubierto y sabía que me miraba fijamente. Su voz sonaba ronca, como si le costara hablar. Me pidió con calma que le contara, pero no respondí. Se acercó un paso más. Quería que me abriera. Coloqué el plato en el fregadero, mi respiración agitada. Fue la primera vez que no podía ignorar el deseo abrumador. Se acercó más, nuestros alientos se mezclaron. Me instó a seguir, pero mis labios estaban demasiado cerca de los suyos. Preferí no continuar. Finalmente, desistió. Esa noche fue diferente,
más lenta, más intensa. En un acto de deseo imprudente, sus dedos recorrían mi piel como si quisiera grabar cada detalle en su mente. Me aferré a él, dejando que su presencia se marcara en la mía. Las barreras se desvanecieron y ninguno de los dos se detuvo. Al día siguiente, la culpa era insoportable. Al despertar, sentía su calor en mi piel, tratando de borrar lo sucedido. Pero nada podía hacerlo desaparecer. La casa estaba en silencio. Me dirigí al pasillo y lo vi a él, con la mirada perdida. Al encontrarme con sus ojos, algo se rompió dentro de mí. Sus ojos revelaron lo que él no podía expresar con palabras. Habíamos cruzado un límite sin retorno. Los días que siguieron fueron insoportables. Nos movíamos como sombras por la casa, evitando cruzar miradas y limitando nuestras palabras al mínimo necesario. Sin embargo, el silencio resultaba más insoportable que cualquier palabra. Las noches se volvieron un tormento. No podía dormir. Al cerrar los ojos, recordaba cada momento, cada gesto de cariño, cada palabra susurrada que nos llevó a esta situación. Lo peor era que no sentía culpa. Después del trabajo, decidí que no podía seguir así. Al llegar a casa, lo vi en la sala, con un vaso de tequila en la mano. Desde esa noche, empezó a beber más seguido. Le dije que teníamos que hablar con sinceridad y nerviosismo palpable. Cuando levantó la mirada, Ricardo me miró con cansancio. No hay palabras. Me acerqué y me senté frente a él. No podemos fingir que nada pasó. Suspiró y se frotó la cara. Estoy confundida, no sé qué decisión tomar. Elena. Murmuré. Asentí, admitiendo mi confusión también. En ese silencio compartido, supe que no había una respuesta fácil. Podíamos hacer como si nada hubiera pasado y seguir igual. Podríamos distanciarnos, empezar de nuevo por separado. Podríamos darnos por vencidos, rendirnos ante lo que sabíamos que acabaría con nosotros. De repente, anunció que se iba. Mi cuerpo se tensó por completo. ¿Qué? Elena, no hay otra opción. Si decido quedarme, esto no puede seguir así. La frase quedó en el aire. No era necesario decir más. Los días siguientes fueron una tortura. Vendió sus cosas, organizó su partida. Me estaba desmoronando por dentro. La noche antes de irse, lo vi en su habitación, con la mirada perdida. ¿Es esto lo que buscas? Pregunté. Levantó la mirada con tristeza. Sí. Pero es lo que debemos hacer. Las lágrimas brotaron en mis ojos. ¿Y si quiero que te quedes? Hubo un largo silencio. Esta situación no puede continuar así. Se levantó y se acercó. No compliquemos las cosas más. Sentí su calor, su aroma, su cercanía. Sin dudarlo, nos besamos. Fue un beso desesperado, lleno de lo que no podíamos expresar con palabras. Fue nuestra despedida final, un adiós en silencio. Cuando salió el sol, nos encontró juntos. Nunca pude rastrear a dónde fue. Nunca recibí ni una llamada, ni un rastro suyo. En cada rincón oscuro, en cada esquina de la casa, en cada noche sofocante donde el silencio era insoportable. Pero ya no estaba ahí. Y yo me quedé con el peso de nuestro pasado, cargando con el peso de lo que nunca logramos alcanzar.